Distinguimos diversos tipos de epitelio de revestimiento. En primer lugar, hablaremos del epitelio plano simple. Este epitelio se caracteriza por estar formado por una sola capa de células aplanadas, de contorno poligonal o irregular, íntimamente adheridas por sus bordes mediante complejos de unión. En cuanto a su localización, podemos encontrarlo en diversas zonas del organismo, pero cabe destacar la más importante de ellas, que es la luz del aparato cardiovascular, también conocida como endotelio. En la siguiente imagen, observada al microscopio óptico con tinción de hematoxilina eosina, observaremos una sección transversal de dos vasos sanguíneos, una arteria a la izquierda y una vena a la derecha. La imagen recuadrada abajo a la derecha es una ampliación de dicha vena. El interior de los vasos sanguíneos está tapizado con un epitelio simple plano denominado endotelio. Los núcleos, aunque muy aplanados, forman la zona más ancha del endotelio y podemos distinguirlos por su tinción más oscura. El citoplasma aparece muy delgado y es difícil de observar. Y en el interior de los vasos, para distinguirlo con mayor claridad, podemos encontrar eritrocitos o glóbulos rojos y diferentes glóbulos blancos agranulados y granulados. Como imagen curiosa podremos observar un corte frontal del epitelio de revestimiento simple plano en el que podemos asemejar las células epiteliales a la forma de un huevo frito. Proseguiremos describiendo el epitelio cúbico simple, que está formado por una sola capa de células cuadradas, rectangulares, que tienen un contorno poligonal normalmente hexagonal. Se localiza en diversas zonas, como en los tubos contorneados y colectores renales, en la superficie libre del ovario, en los plexos coroideos, en los conductos excretores de muchas glándulas y en la capa pigmentaria de la retina. Observaremos una imagen con tinción de hematoxilina eosina de la zona renal, donde podemos encontrar diversos túbulos con epitelio de revestimiento simple cúbico. Continuamos con el tejido epitelial simple, pero en este caso vamos a hablar del tejido epitelial de revestimiento prismático simple. Como muestra de ello tenemos dos imágenes, la primera con una tinción de hematoxilina eosina y la segunda con una tinción de azán. Este tipo de epitelio está formado por una única capa de células con forma rectangular y cuyo contorno es poligonal. Principalmente lo localizamos en el estómago, en la vesícula biliar, en los tubos colectores renales, en los conductos excretores glandulares, etc. Destacamos como en ocasiones podemos encontrar en la superficie apical de las células algunas especializaciones, como por ejemplo se muestra en la segunda imagen. Estas especializaciones hacen que diferenciemos el epitelio plasmático simple en dos tipos: el que se caracteriza por tener un ribete en cepillo, microvellosidades como en el intestino, y el que se caracteriza por tener cilios, como por ejemplo los bronquios y el útero. Existe también el tejido epitelial de revestimiento prismático pseudoestratificado, que está formado por una sola y única capa de células prismáticas, al igual que la anterior, pero la diferencia es que alguna de estas células no alcanza la superficie del epitelio, aunque sí todas la lámina basal. Otra característica de este tipo de epitelio es que los núcleos de las células que lo forman están en diversos niveles, en la zona más ancha de la célula. En esta imagen podemos encontrar este tipo de epitelio con una tinción de hematoxilina eosina. Además, este tipo de epitelio se encuentra principalmente en la vesícula seminal, en alguna zona de la uretra masculina y el saco lagrimal. También presentan especializaciones en su superficie, como por ejemplo cilios, que es característico del epitelio respiratorio, o esterocilios, como presentan algunas células del epitelio vestibular. Otro tipo de epitelio es el tejido epitelial de revestimiento de transición o urotelio. Está formado por las que parecen ser varias capas de células y, sin embargo, todas ellas contactan con la membrana basal, por lo que se trata de una única capa de células. Este tipo de epitelio se encuentra tapizando los conductos del aparato urinario. En esta imagen nos encontramos con este epitelio de revestimiento de transición con una tinción de hematoxilina eosina. Una de las características de este tejido es que su aspecto varía según la distensión de sus células, pudiendo estar en contracción, en la que se distinguen varias capas celulares, o en distensión, en la que solo se ven dos capas. Una de las principales características que presentan las células del urotelio es que en la zona luminar podemos encontrar una forma característica como forma de copete o sombrero, y es que el borde luminal de estas células es convexo. Bueno, ahora vamos a ver los tres últimos tipos de epitelio.
de los cuales uno es normal, pero dos son algo raritos. Empezamos pues con el más habitual, el epitelio plano estratificado. En primer lugar, decir que podemos diferenciar dos tipos, el queratinizado y el no queratinizado. Estos son idénticos entre sí, exceptuando por el hecho de tener o no queratina. Este epitelio está formado por varias capas de células que vamos a ver a continuación en la imagen. Las más profundas, que podemos observar junto al tejido conectivo, son células cuboideas o cilíndricas. Por encima hay células poliédricas y cuanto más superficiales son, se van haciendo más y más aplanadas. Además, en algunos casos, como he comentado antes, se pueden llenar de queratina, por ejemplo en la siguiente imagen. Como podéis observar, esta queratina se deja ver muy bien, es fácilmente reconocible. Lo podemos localizar en distintos lugares. El epitelio plano queratinizado en la epidermis de la piel, mientras que el epitelio plano no queratinizado podemos encontrarlo en la boca, en el esófago, en la epiglotis, en la conjuntiva, córnea, etc. En segundo lugar, el epitelio cúbico estratificado. Este, como bien indica su nombre, está formado por un par de capas de células cúbicas y lo podremos localizar en muy pocos lugares, por ejemplo en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Por ello, se suele decir que es bastante raro. Finalmente, el segundo rarito y último tipo de epitelio, el epitelio prismático estratificado, el cual, como vamos a ver en la imagen, está formado por varias capas de células. Las más profundas son poliédricas y las superficiales son cilíndricas o prismáticas. Además, a diferencia del anterior, estará localizado en diferentes zonas: en el fondo del saco conjuntival, en la uretra cavernosa, epiglotis y laringe, faringe y en los grandes conductos excretores glandulares. La membrana basal se ubica en el límite entre el epitelio y el tejido conectivo subyacente, permitiendo el paso de diversas moléculas. Esta membrana, cuyo espesor es de 20 a 100 nanómetros, se compone de dos subcapas que debido a su delgadez podemos observar únicamente con el microscopio electrónico. Por eso, a menos que se empleen tinciones especiales, la membrana basal raramente es visible usando microscopía de luz. Sin embargo, en determinadas regiones del cuerpo, a continuación de la lámina basal se produce una acumulación de colágeno tipo 3, fibras reticulares, y complejos de proteínas y glicoproteínas sintetizados por los fibroblastos, que forman un conjunto visible al microscopio óptico, como podemos observar en estas tres imágenes. Debido a su difícil distinción, vamos a utilizar los siguientes esquemas para distinguir las diferentes partes. Por un lado, observamos la lámina lúcida o rara, junto a la membrana celular, y por otro, la lámina densa o lámina basal propiamente dicha. Ambas tienen un grosor entre 40 y 60 nanómetros y están formadas por colágeno tipo 4, perlecano, lamininas, entactina y fibulinas, que son sintetizados por las células epiteliales. También encontramos la lámina fibroreticular. Es una zona de transición entre la lámina basal y el tejido conectivo subyacente y está formado por fibronectina, colágeno tipo 3, colágeno tipo 4 y fibrilina, que son sintetizados por los fibroblastos. Por último, entre las principales funciones de la membrana basal destacamos la adhesión celular al tejido conectivo, el soporte físico del epitelio y la ultrafiltración. Las propiedades de los epitelios de revestimiento son la cohesión, que evita la dislocación de los epitelios. Esta está proporcionada por interdigitaciones, bandas adherentes y uniones estrechas. El acoplamiento electrofisiológico permite el intercambio de señales y de sustancias de pequeño tamaño, y esto está proporcionado por las uniones nexo o uniones gap. Además, hay que tener en cuenta que no existe en todos los epitelios. También la permeabilidad, que puede estar unida a sustancias para poder nutrirse los epitelios porque no tienen vasos, o también a células migradoras como por ejemplo los linfocitos en toda la serie de mucosas para proteger las vías de entrada por la que pueden colarse los agentes externos. ¡No puedes pasar!
La renovación epitelial se debe a la continua pérdida de células epiteliales por los repetidos traumas a los que están sometidos los epitelios. Por ejemplo, en los epitelios planos estratificados, las células de las capas profundas proliferan y conforme van ascendiendo se van llenando de queratina y al final se descaman. En epitelio digestivo, las células del cuello de las glándulas gástricas o intestinales proliferan y se van exfoliando las células más antiguas de la superficie. En el respiratorio la renovación es mucho menor, pero también hay desgaste. Por lo tanto, también se produce renovación del tejido epitelial. Hay que tener en cuenta también la cicatrización de heridas, en el cual intervienen todas las células que se aplanan para cubrir la herida y hay una proliferación de las células desde los márgenes para llegar al centro y así cubrir toda la zona herida. También la última función y más importante, la polaridad funcional. Las células epiteliales tienen siempre una polaridad estructural o funcional, es decir, especializaciones u orgánulos celulares y compuestos químicos que encontramos en la célula epitelial y no en otras, y las funciones que desarrollan en una parte de la célula y no en otras. La polaridad de las células epiteliales, dependiendo de la región celular, por ejemplo, en el citoplasma apical podemos encontrar gránulos secretorios cuya función es la secreción exocrina, citoplasma basal, encontraremos el retículo endoplásmico rugoso, la aparato de Golgi y el núcleo de secreción exocrina. Luego, la membrana plasmática apical, microvellosidades, enzimas hidrolíticas, glicocális, y también la absorción de productos y de protección. Membrana plasmática lateral tenemos los complejos de unión y la función es la adhesión celular y comunicación celular. En la membrana plasmática vasolateral, canales iónicos, bombas sodio-potasio, receptores de neurotransmisores, de protones, de factores de crecimiento para la transducción de señales. Además también de la membrana plasmática basal que tenemos integrinas, cuya función es la adhesión celular a la lámina basal.